Hola a todos. Hoy, hoy vengo a hacer un homenaje. Esta videoconferencia que les voy a dar es un homenaje a un gran amigo, entrañable hermano, mi ex director de la Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Deporte y Educación Física y Recreación de la República de Cuba. Más que mi jefe y mi director fue un líder estimado, del cual aprendí mucho y que supo trabajar en equipo. Ese líder transformacional que necesitamos hoy y que todas las actividades las hacíamos en equipo en aquella oficina. Y recuerdo los compañeros que trabajábamos con él, cómo nos llamaba para hacer las conferencias. Y las hacíamos las de todos, las de él, la mía, las de todos, las hacíamos en equipo, las revisábamos antes de ir a los congresos, a los eventos, a los cursos, a los talleres. Por eso le quise llamar la excelencia en la educación física, se llamó Arnaldo. Presidente de los Congresos Panamericanos de Educación Física. Lo conocí cuando yo era estudiante de licenciatura y él dirigía un plan montaña donde los alumnos de licenciatura iban a la montaña a fomentar la educación física y el deporte. Recuerdo que me visitó por allá por el año 1983. Y después nos volvimos a encontrar el año 2000 cuando yo recibí el premio anual a la investigación. Él mismo me lo dio. Me felicitó y me dijo, me acuerdo de ti cuando te visité y eras alumno de licenciatura en cultura física. Y ahora mira, eres el premio anual de investigación. Qué honor para mí. Y digo, no, qué honor para mí que usted me lo dé. Y ya en el 2001 inicié trabajo con él en la Dirección Nacional de Docencia como metodólogo nacional de docencia atendiendo a las escuelas provinciales de educación física, las EPEF, y después también a la licenciatura. Renato Rivero llevó más de 55 años de trabajo. Nació el 1 de marzo de 1949, de allá en la ciudad de Cienfuegos. Bueno, director nacional de educación, de docencia del Instituto Nacional de Educación Física y Deporte. Fue profesor de educación física, se formó en el 1967 y fue graduado del licenciado en el 1977. Se especializó y como alumno ayudante fue profesor en historia de la educación física y el deporte, de la cultura física. Fue el último con el primer y único especialista ruso que fue a Cuba a inducir esta especialidad. Tiene posgrados en dirección científica, sociedad. Poseía múltiples diplomas en congresos, seminarios, talleres de la cultura física, del currículo, de la educación física, de la cultura física terapéutica, estrategia deportiva, en las políticas del deporte y de la cultura física y la educación física, en estrategia deportiva, gerencia. Estaba en su doctorado en deporte. Tenía cargos internacionales. Era vicepresidente, fue vicepresidente del Comité Intergubernamental de Educación Física y el Deporte de la UNESCO.
Fue presidente del Comité Permanente de Planeación de los Congresos Panamericanos de Educación Física hasta el día de hoy 18 de diciembre. Vicepresidente de la Federación Internacional de Educación Física, presidente del Comité Internacional de Planeación y Coordinación de los Encuentros de la Lección de Educación Física, presidente de la Comisión Mundial de Indicadores del Desarrollo Humano aplicado a la actividad física y el deporte de la UNESCO. Era experto en UNESCO. Era experto en la Asociación de Estados del Caribe para la esfera del deporte. Director y profesor principal de los cursos de alta gerencia deportiva. Imagínense que tenía condecoraciones internacionales, muchísimas. La Cruz Mundial de Oro de la Federación Internacional de Educación Física. Fue la 11ª persona desde 1923 en poseerla. La Orden Romero Bress, otorgada a la personalidad más destacada de América en la educación física. La medalla Boris Blanchard, otorgada a la persona que ha impulsado los congresos panamericanos y el trabajo de la mujer en la educación física y el deporte de recreación. Es diploma del hijo ilustre de varias ciudades de América porque tuvo la llave de varias ciudades de América. Diploma de conocimiento de organismos internacionales, premios internacionales presentados y defendidos. Presentó a varios atletas por más de 15 años consecutivos por la opción de anual del Príncipe de Asturias. Varios atletas para el premio anual de Fair Play. 15 años con 2 primeros premios y varios finalistas. Premio a la distinción de servicio distinguido de la UNESCO en varias ocasiones ganada para el Instituto Superior de Cultura Física de Manuel Fajardo y para el deporte, para el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. Varios trabajos para el premio del Príncipe Faisal. Eventos científicos que participó, bueno, miren, yo creo que fueron más de 350 congresos nacionales e internacionales, organizados en 42 países del mundo. Él participó en niveles nacionales, en convenciones de turismo, pedagogía, salud, en el Ministerio de Educación Superior, en el Ministerio de Educación. Fue organizador de congresos y seminarios internacionales nacionales, en conferencias de numerosos eventos organizados en instituciones provinciales. Fue fundador del sistema de escuelas de provinciales de educación física, fue su fundador, y del sistema de enseñanza terapéutica de los cursos de clases de educación física. Y en otras áreas, en el curso de alta gerencia deportiva, premios anuales de investigación de la educación física, el cual yo recibí ese premio en el 2000 y él me lo entregó. Él me dio también a cargo la dirección de las escuelas de provinciales de educación física, cuando él fue director de docencia del INDEL. Y bueno, ¿qué hablar? Por eso le dedico esta, que era su conferencia, que era sus estudios, sus investigaciones, en la cual nos hizo participar a todos, porque trabajábamos en equipo siempre. Siempre que salíamos a un evento, a un taller, a un curso, nos reuníamos para confeccionar los trabajos, los revisábamos y dábamos nuestra opinión. Por eso yo le decía que la excelencia de la educación física se llamó Arnaldo. Decía Arnaldo que era llegar a cada clase de educación física que cumpla cabalmente su propósito. Fortalecer el prestigio y reconocimiento de los profesores de educación física, procurar una niñez, una juventud más sana, con hábitos de práctica sistemática de actividad física y adecuado al crecimiento y desarrollo, así como un buen dominio de habilidades, hábitos motores. Arnaldo nos hablaba del componente de la excelencia, de la especialidad, desde la misma legislación de la educación física, los planes de estudio, los programas, las orientaciones metodológicas, los libros de texto, los cuadernos, la superación, la biografía,
los niveles de maestría pedagógica de un profesor, la autopreparación, los sistemas de evaluación, el control, la asesoría, las instalaciones de los equipamientos, los medios de enseñanza. Nos hablaba de aquella maestría pedagógica, Arnaldo, como aquel nivel de desarrollo por un profesor que lo va a permitir obtener resultados superiores en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporado a su labor creadora y científica a la interacción por los alumnos de un nivel más acabado de los conocimientos, mediante la interacción de ambos y la participación activa y consecuente de los educandos. Nos hablaba de ese protagonismo estudiantil en la educación física. Estas presentaciones yo las tengo en mis presentaciones, en mis videoconferencias. Lo hicimos en conjunto. Y nos hablaba que la formación tenía que tener desarrollo de habilidades profesionales, que teníamos que tener autopreparación, superación para llegar a esa maestría pedagógica. Y es lo que siempre le digo a mis alumnos, y de él lo aprendí. Hay factores que influyen en esa maestría pedagógica. La vocación que tiene uno por el trabajo de la educación, la calidad en la formación especializada, los años de experiencia en la profesión, el nivel que tú te actualizas, esa amplitud de conocimientos generales, el dominio de la experiencia avanzada, la preparación física deportiva individual que tenemos que tener los profesores de educación física, la presencia, la personalidad, el nivel de profesionalidad, el liderazgo que uno va a alcanzar, el nivel cultural, la forma de expresión oral y escrita, el prestigio que debe de poseer ante el colectivo pedagógico, los familiares de los alumnos. Habían factores que nos dicen Arnaldo que influían en la maestría pedagógica. La dedicación y el amor a la actividad que se realiza, la interrelación, la transversalidad con otras materias, el nivel de investigaciones y estudios que se realice para perfeccionar el trabajo con los alumnos, los conocimientos, las características de las edades, las particularidades psíquicas, anatómicas, formológicas, funcionales de cada alumno, el nivel de conocimiento, perfeccionamiento que se logre sobre los medios, los métodos, los procedimientos, el desarrollo, el conocimiento, las habilidades y las capacidades. Y nos hablaba del dominio de las variedades de ejercicios, juegos y movimientos. El nivel de la atención a las diferencias individuales de los alumnos, ya él concebía que todos somos diferentes. El dominio, la aplicación, la variación, la motivación, la forma de motivar y las vías para lograr una clase dinámica y alegre. Nos habla Arnaldo de los factores, de los factores de la maestría pedagógica. El nivel de preparación de las condiciones necesarias para impartir una calidad a una clase, desarrollo de aplicación de medios de enseñanza auxiliares, las habilidades para lograr interactuar con los alumnos de forma profunda en ese proceso de aprendizaje, propiciando su participación en la conducción del mismo. Conocimiento y aplicación de pruebas, mediciones, formas de autoentrenamiento, autocontrol. Ese nivel de incorporación que logre por decisiones propias de los alumnos la actividad física, los horarios extra clase, los niveles de cultura deportiva que se logra afianzar en los alumnos. Hablaba de festivales, de competencias, siempre inventaba elementos, siempre estaba con el concurso de profesores, recreativa, siempre estaba organizando, Arnaldo, inventando algo. Y si era un líder transformacional, por eso podía hablar de liderazgo del profesor de educación física, porque era un ejemplo ante los alumnos por la práctica y dominio de las habilidades y la ejercitación y la práctica deportiva. La facilidad que tenía Arnaldo en la comunicación que lograba con nosotros y con los alumnos. El carisma, la influencia que ejerce en los alumnos, tratamiento diferenciado que logra darle los problemas personales de los alumnos. La contribución para elevar la autoestima de los alumnos, la contribución para afianzar esa pertenencia, ese sentido de pertenencia
y destacar el nombre, el conocimiento de la escuela donde ese profesor labora. Ese sentido de pertenencia. Ese liderazgo que nos habla de una vinculación directa y sistemática con los alumnos. No estar lejos de los alumnos, sino ser parte de ellos. Esa influencia que logra con el resto del colectivo pedagógico de una escuela, con los demás maestros, el trabajo transversal, la contribución, el reconocimiento, la obtención de galardones para la escuela, que logre la escuela tener esos galardones, su actividad para participar y organizar en actos y escuelas donde participa el centro educacional. Construir al máximo exponente de la actividad física, la salud y la calidad de vida de la escuela. Habían vías para estimular y superar al profesor de educación física. Y esas vías las inventó, la hizo, la confeccionó Arnaldo en el Premio Anual de Investigaciones de Educación Física, que yo fui uno de ellos en el año 2000. Fui Premio Anual de Educación Física. Qué honor que me diera él ese premio. El concurso de la clase de Educación Física que yo fui tribunal. Qué honor ser el tribunal. Los eventos científicos de la educación física en el cual yo participé en muchas provincias de Cuba. Los cursos, los seminarios, los talleres de actualización que hicimos juntos. Los manuales que hicimos de superación. Las condecoraciones, los reconocimientos anuales que él alcanzó y que alcanzamos mucho que estuvimos a su lado. Cuando hablaba de evaluación de educación física, él hablaba de esa orientación, esa evaluación en controles sistemáticos, y no finales, sino parciales, finales sistemáticos. Nos hablaba de aquellos complejos ejercicios y componentes técnicos y tácticos para poder evaluarlo. De la misma evaluación en la aplicación de juegos y competencias. En cómo se podía controlar el dominio de habilidades, capacidades físicas. Los niveles de aplicación de lo aprendido en la vida diaria. Fíjense qué interesante, llevar la aplicación a la vida diaria. La cultura de la actividad física alcanzada. Arnaldo nos hablaba de los componentes de la habilidad profesional del profesor de educación física. La coordinación, la fluidez de los movimientos para la demostración, el buen ritmo, la utilización de efectos rítmicos musicales durante la clase. Nos hablaba Arnaldo de la capacidad de adentrarse profundamente en la clase, siendo nivel de realización y satisfacción personal con la que se realiza, que teníamos que tener una satisfacción nosotros y que el alumno también tenía que satisfacerse. Los recursos técnicos, pedagógicos para poder cumplir diversas formas con los objetivos trazados. Atemperarse con las situaciones cambiantes durante la clase, porque la clase él decía que no era rígida, que era flexible. La posibilidad de explotar al máximo la aplicación de cada recurso técnico pedagógico. La comunicación, la interacción que tenía, el trabajo interpsicológico del profesor con el alumno para lograr esa impartición, lección de la educación física. La motivación, ese nivel que tiene que tener de motivación y disfrute el alumno y el profesor durante la clase. Las componentes de habilidades profesionales de ese profesor de educación física nos hablaban del dominio del metal de voz, adaptándola a cada situación con dominio total sobre el grupo, sobre los alumnos. El nivel de desplazamiento que se logra en un terreno, la ubicación adecuada, en el momento adecuado del profesor. La forma de autocontrol, sabemos que en una competencia, en un juego, a veces nos descontrolamos y él tenía que decir, él nos hablaba del autocontrol. La posibilidad que se brinde para el desarrollo del talento individual. La atención a esas diferencias individuales de los alumnos. La maestría para entusiasmar a los alumnos, porque hay que entusiasmarlos para que sigan aprendiendo, para dedicar el tiempo libre a profundizar el conocimiento adquirido. Las terminologías adecuadas que tenía que utilizar el profesor, la maestría para sacarle provecho a las diversas situaciones que ocurren dentro de una clase, la maestría para crear,
utilizar medios auxiliares de enseñanza. Arnaldo siempre nos hablaba de la excelencia. Por eso yo le digo que la excelencia de la educación física se llamó Arnaldo. Porque nos hablaba del nivel de la maestría del profesor, de la experiencia, del conocimiento, del desarrollo físico, capacidades, habilidades, los hábitos motores adquiridos por los alumnos, la selección de los contenidos que se van a impartir, el nivel de utilización de medios auxiliares, enseñanzas aplicadas, los implementos deportivos, el estado de preparación de las áreas deportivas del profesor, de los alumnos. Eliminar, porque él buscaba en un nivel de eliminación de factores externos que podían influir negativamente en la calidad de una clase. El interés para lograr ese disfrute pleno de la lección por los alumnos y el autocontrol y el autoentrenamiento. La interrelación que tenía que haber entre profesor y alumno, con una participación individual y colectiva del estudiante en este proceso de enseñanza y aprendizaje, nos hablaba de lo colaborativo, algo que hoy es muy actual, hace años que Arnaldo me lo decía. El resultado de los índices de aprovechamiento y esfuerzo y rendimiento. ¿Cómo debe ser una clase dinámica, con una variedad de ejercicios, de movimiento, nivel de atención y diferencias individuales? Las áreas que abarca la educación física, esa excelencia de preescolar, la escolar, la educación superior, la educación especial, la educación física profesional aplicada, gimnasia terapéutica, las actividades extradocentes y extraescolares y ya la actividad física ya personalizada. Arnaldo inició la modalidad de concurso, los concursos de clases de profesores de educación física, los concursos de clases de profesores de deportes en sí, los concursos de monitores con alumnos, me acuerdo, y estuve de tribunal en esos concursos de monitores, de los círculos de interés vocacionales de educación física, los concursos de clases de estudiantes de licenciatura de cultura física y los concursos de animadores turísticos. Por eso yo estuve de tribunal en muchos de estos concursos. Él decía, ¿cuándo un sistema educativo es eficiente? Y fíjense que él abarcaba mucho más de la cultura física, de la educación física, sino la educación. Cuando un sistema educativo es eficiente en la actividad física, cuando logra la transferencia de cultura sobre la actividad física y el deporte de forma horizontal y vertical, cuando la opinión de los estudiantes y familiares sobre la educación física y el deporte es positiva, cuando se incrementan las participaciones sistemáticas en la actividad física y el deporte de los adultos y en la tercera edad, él se preocupaba por la tercera edad, cuando las actividades físicas y el deporte forman parte importante del tiempo libre de los ciudadanos. Cuando las personas sienten motivación, interés por conservar sobre este tema, conversar, la teleaudiencia, los espectáculos deportivos, la asistencia a los estadios, a los gimnasios. Cuando la población adquiere esos niveles de superación de salud, de capacidades físicas por edades y sexo. Nos hablaba mucho de la gimnasia terapéutica en la educación física, como un nivel, que constituye un medio fundamental de la educación física para posibilitar atender con mayor precisión los problemas de salud de los estudiantes, detectar dificultades en este sentido a tiempo, alertar a los padres, convertirse en complemento de esa excelencia en la atención, para que usen menos medicamentos, para usar más la actividad física y usar menos los medicamentos. Nos habla de un alto valor humano y social para esa alta repercusión en la vida futura de los estudiantes y la familia. Y constituye una nueva vía de desarrollo y reconocimiento social para los profesores de la especialidad. Otro conocimiento de importancia que nos hacía Arnaldo para un profesor de educación física, la historia de la educación física y el deporte, los récords, los análisis estadísticos, el nivel de afición por el deporte, los conceptos, las reglas, los aspectos relacionados con la técnica, la táctica deportiva, la variedad de ejercicios, juegos, sus combinaciones, las formas, organizaciones
de la organización de diferentes tipos de lesiones de actividad física, los métodos de entrenamiento, el autocontrol, las pruebas de controles, formas de evaluar, conocimientos y técnicas aplicadas, técnicas de investigación. Él trabajaba mucho en la investigación, las virtudes de deporte en la ejercitación sistemática. Los programas de actividad física, decía, dirigido a crecimiento y desarrollo físico, educación de la respiración y la postura, porque muchos no sabemos respirar y tenemos malas posturas, desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, funcionamiento adecuado de los sistemas del organismo humano, el desarrollo y funcionamiento del pensamiento, la inteligencia y la creatividad. Cuando hablamos del programa de la actividad física, él nos hablaba que iba dirigido al tratamiento de las embarazadas, de lactantes, de mantenimiento del estado de salud, de la atención a la tercera edad, a los círculos de abuelos, la disminución de consumo de medicamentos, la rehabilitación de enfermedades de todo tipo, incluidas las orgánicas, neurológicas, entre otros, la rehabilitación pre- y postoperatoria, muy importante después que te operen, la rehabilitación de los trasplantados, la rehabilitación psíquica, la rehabilitación de la conducta, la rehabilitación de personas afectadas por droga, alcoholismo, tabaquismo, entre otras, que es un mal y un flagelo que hoy existe, y la complementación y tratamiento de la discapacidad. Cuando hablaba de la educación física y el deporte escolar, él nos explica que había que lograr en los planes de estudio de los sistemas nacionales de educación de cada país que le dediquen tiempo requerido en la semana a la educación física en horario escolar y el deporte y recreación en horario extradocente y extraescolar. Siempre se quejaba que era poco, y es verdad que es poco, porque nos habla de facilitar la práctica deportiva, la recreación, la actividad física en la comunidad, como continuidad de ese proceso docente educativo iniciado en la escuela. Desarrollar programas de educación física comunitaria, la creciente cifra de niños, adolescentes y jóvenes que muchas veces no asisten a las escuelas. La educación física y escolar, la educación física y el deporte escolar debería de propiciar el desarrollo físico general que necesita la niñez y la juventud para enfrentar una vida de práctica de deporte de su preferencia. Porque habría que diversificar la práctica deportiva, dando a conocer todas en su amplia gama de actividades. Habría que lograr prestigio, consideraciones de los profesores de la asignatura que deben lograr el colectivo pedagógico, la escuela, la sociedad, porque habría que desarrollar y estimular el reconocimiento social de los profesores dedicados a esta importante a la formación. Él nos habla de los pilares que nos pone la UNESCO, que yo lo toco en muchas de mis conferencias y que nos tocamos todos en aprender a conocer, a hacer, a aprender a hacer y aprender a convivir con los demás. Cuando hablaba de la ciencia, él decía, porque él fue mucho más allá de la cultura física, fue mucho más allá de la educación física. Él ya era un científico, nos hablaba de la ciencia al servicio del desarrollo social, económico, entrelazada a los propósitos de buscar un mejor bienestar humano, la posibilidad de mejorar la calidad de vida, el poder creativo, innovador que propicia el cambio necesario para una vida mejor, el desarrollo sostenible, la solución a los problemas que existan, la concepción integradora, porque nos habla de la concepción integradora ya, de todo esto. Y tener la imaginación, porque había que imaginar, y él era un hombre muy imaginativo, que nos hablaba que era muy importante que el saber es parte inseparable de la ciencia y el desarrollo. Que hay que incorporar y es crear, imaginación es crear, incorporar intensamente para realizar totalidad del ser humano. Siempre estaba inventando, siempre estaba creando, siempre estaba en un evento, siempre estaba buscando la manera de hacer algo. Y él buscaba cambio, una transformación necesaria para captar lo conocido hasta el momento. Es una virtud que posee el ser humano, ese talento que nace y se incrementa en el contacto del entorno, muchas veces desaparece, pero no se atiende en el momento oportuno de la vida por no ejercitarlo. El nivel de impacto de la educación física en la excelencia. Nos habla Arnaldo de la excelencia como una mejoría, recuperación de los estados de salud. Siempre la salud. Y ya ve, acaba de fallecer.
Incremento de capacidades físicas y funcionales, desarrollo de habilidades, hábitos, agilidades mental, velocidad de reacción, vista periférica, reflejo, entre otros. Incremento de la calidad de la vida, el aumento de la productividad laboral, la cultura del tiempo libre hacia la actividad física y la alegría para poder vivir. Ese nivel de impacto de la educación física de excelencia nos habla de incremento de relaciones interpersonales, unión familiar, la estabilidad emocional, el trabajo colaborativo, la capacidad de enfrentar problemas que a veces suceden y que tenemos que realizar nuevas acciones. Un incremento de una cultura general sobre la actividad física y el deporte. Contribución y disminución de flagelos tales como la droga, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, la violencia de todo tipo. Arnaldo decía que todo lo que se haga por perfeccionar la maestría pedagógica de los profesores de educación física redundará en lecciones más eficientes, cualitativamente superiores y de mayor aceptación por parte de los alumnos para el bien de la educación general y la educación física en particular. Es muy difícil hoy despedir a Arnaldo. Es muy difícil hoy haber compartido tanto tiempo con él. Hace apenas unos días con él hablé. Y ya me estaba hablando, saliendo de una enfermedad, de una neumonía, ya me estaba hablando de proyectos. Yo le decía, descansa. No, es que tenemos que hacer un proyecto sobre esto. Y Arnaldo, la excelencia de la educación física eres tú.